Me da mucho gusto saludarles. En el video del día de hoy vamos a hablar de la sesión número 2, que lleva por nombre Fundamentos del Derecho Internacional Privado. Esta sesión corresponde al módulo 15, que se titula Internacionalización del Derecho en su ámbito privado, dentro de la unidad 1 de Aspectos Generales. Vamos a ir directamente a esta actividad, en la cual nos solicita primero, como siempre, leer el texto de apoyo e investigar en fuentes académicamente confiables el proceso legislativo para la elaboración de leyes nacionales e internacionales. Vamos a esquematizar cada proceso y posteriormente en un cuadro comparativo vamos a señalar mínimo 3 similitudes y diferencias entre ambos procesos. Vamos a recordar que el proceso legislativo para elaboración de leyes nacionales consta de las siguientes fases: la iniciativa, el dictamen, la votación para aprobar o rechazar un proyecto de ley, la sanción, la promulgación y publicación y la iniciación de la vigencia. Todo esto, vamos a poderlo consultar en los módulos anteriores, donde ya hemos visto estos temas, o en las fuentes que yo estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp o que hoy voy a publicar en el grupo de Facebook Casa de Estudio. Vamos a ver a continuación el procedimiento para la elaboración de tratados internacionales. La primera fase consta de la negociación. En esta etapa se van a reunir todos los procedimientos de los representantes de los estados que se encuentran interesados en llevar a cabo un tratado internacional a través del establecimiento de derechos y obligaciones que serán parte del texto del tratado. También en la negociación los estados van a discutir el clausulado, el contenido, el alcance de este y del mismo tratado. La siguiente fase es la adopción del texto. Durante esta etapa se va a generar, al finalizar la negociación, ¿sí? Va después de la negociación, inmediatamente después. Es un acto en el cual los estados involucrados dan su aprobación al texto negociado. Se vota a favor o en contra del texto. Los estados evaluarán si el texto negociado es sí o no conveniente para su estado. La adopción del texto no quiere decir que el tratado es obligatorio. No genera un compromiso de aceptación en las etapas siguientes. La siguiente fase es la autenticación del texto. Una vez que se adopte el texto, los involucrados lo van a certificar como auténtico y definitivo. La autenticación se verifica con las firmas de todos los representantes de los estados participantes y de igual manera, en esta etapa, el tratado aún no es obligatorio. En México, por ejemplo, los tratados serán turnados al Senado para su análisis. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos indica que se elaborará un dictamen el cual deberá cumplir con los preceptos constitucionales, con la ley sobre la celebración de los tratados y con la ley sobre la aprobación de tratados internacionales dependiendo de la materia del tratado. Lo que el Senado vaya a decidir se va a informar al Ejecutivo. La siguiente fase es la manifestación del consentimiento. El Estado manifestará su consentimiento de la siguiente manera. Primero, la firma. Reconoce el contenido del tratado por parte de los estados, fijando el término de la negociación y expresa el consentimiento del Estado para obligarse con él. Y la segunda es el canje de instrumentos. La siguiente fase es el depósito. En esta etapa, una de las variantes es la ratificación de los tratados, cobrando importancia en los tratados multilaterales. Los estados van a nombrar a un depositario del tratado, que es un estado o un organismo internacional o un funcionario de un organismo también internacional. ¿Cuáles son sus funciones?
Primero, recibir las ratificaciones que del tratado hagan los estados negociadores cuando las partes la hayan asignado al depositario que va a llevar tal función. Se va a custodiar el texto original del tratado, también de los plenos poderes de los representantes. Se van a extender copias certificadas, también se van a extender notificaciones y por último se extenderán comunicaciones relativas al tratado. La siguiente fase es el registro del tratado ante las Naciones Unidas. Esta etapa tampoco parte de la creación de un tratado internacional. Su misión es permitir a los interesados invocar el tratado ante los foros de la ONU. Si un tratado no se registra, no deja de ser válido o existente, pero no podrá invocarse ante los foros de la ONU, incluyendo a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, vamos a ver las similitudes y las diferencias entre las leyes nacionales y las leyes internacionales. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las similitudes? Son escritas y formales, son normas de convivencia, buscan el bien común, el Ejecutivo y el Poder Legislativo intervendrán en su aprobación y ambos temas, de leyes nacionales e internacionales, se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar? Una ley nacional es aquella que surge de la necesidad de crearla por parte del Estado. Otra diferencia es que la aprobación de una ley nacional se turna al Poder Ejecutivo y Legislativo. Otra diferencia es que se aplican dentro del territorio nacional. Otra diferencia es que forman parte de una jerarquía jurídica. Estas son todas las diferencias que podemos encontrar entre las leyes nacionales y las leyes internacionales a partir de las leyes nacionales. Ahora, vamos a ver las diferencias entre leyes internacionales y leyes nacionales partiendo de las leyes internacionales. Una ley internacional será celebrada por varios sujetos internacionales. Se encuentran elevados a rango constitucional todos estos preceptos internacionales. Su aplicación ante la Corte Internacional dependerá del registro del documento y se va a elaborar con apego a la Constitución, pero también a la Convención, no a la Constitución, a la Convención de Viena. Con lo anterior, vamos a dar por finalizada la actividad número 1 de la sesión 2. A continuación, vamos a ver la actividad 2, que se llama normas conflictuales. Y en esta actividad nos solicitan investigar en fuentes también confiables acerca de los temas en derecho civil y mercantil que se han trabajado en las conferencias interamericanas sobre derecho internacional privado, el CEIDI. También vamos a identificar 8 convenciones de derecho mercantil y 8 de derecho civil que versen sobre dichos temas. Vamos a señalar en una tabla, por campo de derecho, los problemas que se prevén y los mecanismos de solución planteados. Para quienes no hayan hecho todavía esta actividad, les va a servir mucho porque yo he visto que han preguntado acerca de cómo hacerlo y no lo entienden. Yo les proporcioné algunas ligas y bibliografía, pero yo creo que esta explicación les va a ayudar mucho. Para quienes apenas la van a elaborar, para quienes están detenidos porque no saben cómo resolverla, para quienes ya la mandaron o mandaron las 3 actividades y tienen que acudir a su segundo intento, o para las nuevas generaciones. Bueno, demos inicio platicando las CIDIPs acerca de ellas. Bueno, son las conferencias interamericanas sobre derecho internacional privado que surgieron hace 25 años con la finalidad de atender situaciones de derecho internacional privado
y su actuación ha tenido un éxito probado. ¿Cuáles son las características de estas conferencias interamericanas? Bueno, podemos nombrar tres. Yo hice un preámbulo al respecto de este tema. Cada conferencia toma en consideración las recomendaciones que le proporciona la conferencia anterior. Cada tema es analizado por expertos y cada aspecto atiende temas especializados del derecho internacional privado. Y bueno, para poder explicar y ejemplificar la actividad que nos solicitan, yo hice un cuadro con 2 columnas, lo titulé Conferencias Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado, Convenciones de Derecho Mercantil, y yo también mencioné que en la Conferencia Interamericana del año 1979 se establecieron 8 instrumentos internacionales en derecho mercantil. Voy a nombrarlos todos, yo así los abordé, y en la página que yo les proporcioné, voy a dar también en el grupo de WhatsApp Casa Estudio, pueden ustedes platicar leyendo esta página acerca del tema central de cada una de estas convenciones. Pero bueno, ya el tip del nombre de las convenciones ya lo tienen, les va a ayudar muchísimo, pero bueno, si yo les digo a qué se refiere, creo que hago que pierdan la oportunidad de leerlo por ustedes mismos. La primera convención es la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de cheques. La siguiente es la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de sociedades mercantiles. La siguiente es la Convención Interamericana sobre Domicilio de las personas físicas en el derecho internacional privado. La siguiente es la Convención Interamericana sobre Ejecución de Medidas Cautelares. Otra convención es la Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Otra más es la Convención Interamericana sobre Eficacia Internacional de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. La siguiente es la Convención Interamericana sobre Pruebas e Información acerca del Derecho Extranjero. Y la octava es la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas. Y a continuación voy a nombrar las conferencias interamericanas sobre Derecho Internacional Privado que sean convenciones de derecho civil. Lo mismo, hice una tabla, una columna con los nombres de todas las convenciones y del otro lado el tema central y expliqué los pormenores de cada una de estas convenciones. Y las nombro a continuación. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores. Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras. Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado en el extranjero. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. También nombré a la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales y por último el protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre la recepción de pruebas en el extranjero. Voy a recapitular el tema que nos solicitan desarrollar a continuación, también dentro de la actividad número 2 de la sesión 2. Señala en una tabla por campo de derecho los problemas que se prevén y los mecanismos de solución planteados. Entonces, yo hablé que en el marco general del derecho internacional privado y bajo el sistema conflictual tradicional,
existen temas que se relacionan entre sí. Los del orden público, los de institución desconocida y de institución análoga. De manera general, existen problemas que se prevén, tales como cuando se presentan relaciones absolutamente nacionales, cuando se presentan relaciones relativamente internacionales y cuando se presentan relaciones absolutamente internacionales. En los orígenes del derecho internacional privado, las controversias se limitaban a ser atendidas a través del conflicto de leyes o a determinar la ley estatal que debía ser aplicada en cada caso. En la actualidad, se cuenta con un grupo de instrumentos internacionales, como lo son los tratados y las leyes modelos, así como la jurisprudencia, la práctica y la costumbre. Voy a citar a continuación el campo del derecho del cual voy a platicar, el problema que se prevé en ese campo de derecho y brevemente el mecanismo de solución. Les voy a dar tips para que ustedes lo desarrollen. Cada uno de los problemas que puedan prever o del problema que puedan prever. Y recapitulo, en el campo del derecho civil, yo preví estos problemas, ¿no? Los estados y los individuos son integrantes de diversas poblaciones y desarrollan distintos tipos de relaciones, surgiendo diferentes interrogantes a responder en el tema de lo civil. En asuntos que se deriven de relaciones personales y que involucren, por ejemplo, bienes patrimoniales, atendiendo sus derechos, sus capacidades jurídicas, por ejemplo, su estado civil, su residencia, su nacionalidad, incluyendo los derechos sucesorios. ¿Qué leyes se aplicarán para resolver problemas de responsabilidad civil? ¿O qué leyes regirán en un divorcio entre una mexicana y un francés? Abordaré, repito, a manera de tip, a manera de guía, mecanismos de solución. En el año 1928 se creó el Código de Bustamante, siendo el primer código internacional atendiendo, entre otros temas, el civil de forma amplia y detallada, como un primer avance de la Unión Panamericana. Posterior a esto, se crea la Unión de Estados Americanos, la OEA, buscando la unión de los estados del continente. Esta organización ha facilitado la creación de diversos documentos para regular las relaciones, mantener la paz y la seguridad de esta área del mundo. ¿Cuáles son las que resaltan? Bueno, pues la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, por ejemplo. También la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado en el Extranjero, que ya también la habíamos mencionado. La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. El Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. Y es muy importante resaltar que en el caso de México, la Constitución política, los códigos y los reglamentos en la materia, pues protegen y destacan los derechos y las obligaciones de los mexicanos. En el ámbito mercantil, los problemas que se prevén, bueno, haremos un preámbulo diciendo que ha sido necesario, a petición de la comunidad internacional, derivado de las relaciones comerciales entre los individuos en el ejercicio de sus actividades profesionales, todo este problema de carácter mercantil o problemas de carácter mercantil. Es por esto que se torna indispensable proteger también el interés de los consumidores dentro del ámbito mundial. ¿Qué preguntas, qué cuestionamientos nos podemos hacer alrededor de este tema? ¿Qué ley va a prevalecer en un intercambio comercial, por ejemplo? ¿O qué ley va a prevalecer en contratos comerciales o en quiebras?
¿Cuál es la ley que se va a aplicar cuando un comerciante se enfrente al no pago de una letra de cambio, de un cheque o de una carta de crédito? En temas relativos al arbitraje comercial, por ejemplo, es necesario acudir a normas que concilien a las partes involucradas. ¿Qué mecanismos de solución tenemos? Bueno, podemos hablar de que la base del sistema nacional será complementado con los tratados internacionales, con la finalidad de resolver todas aquellas cuestiones que tengan una relación de leyes y que permanezcan o que pertenezcan a diferentes estados. El modelo actual en el ramo de los negocios ha fomentado la creación de leyes y de reglamentos, así como de organismos que orienten, que también convocan y formalizan documentos que coadyuvan a garantizar el respeto a los derechos y a las obligaciones de los individuos. Dentro del marco nacional, ¿cuáles tenemos? Pues tenemos la Constitución, como siempre, la Carta Magna, los códigos de comercio y reglamentos. Dentro del marco internacional de la ONU destacan, por ejemplo, la Organización Marítima Mexicana, la Cámara de Comercio Internacional, la Organización de Estados Americanos, por ejemplo. Dentro de las convenciones de la OEA también podemos señalar a la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de cheques, que todas estas convenciones que voy a mencionar ya las platicamos y las abordamos en esta misma sesión y no pasa nada, las repetimos. La Convención Interamericana sobre domicilio de las personas físicas en el derecho internacional privado, sin olvidar también la de conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles, si es que no la habíamos vuelto a mencionar, la Convención Interamericana sobre ejecución de medidas cautelares, la Convención sobre normas generales de derecho internacional privado, la de eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, también la Convención Interamericana sobre pruebas e información acerca del derecho extranjero y por último la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas. En el campo del derecho, enfocándonos al tema familiar, los problemas que se prevén pueden ser la pregunta muy concreta y muy frecuente es, ¿qué ley regirá en una adopción de un niño sirio y un matrimonio estadounidense, por ejemplo? Dentro de este tema es de suma importancia atender a las nuevas estructuras familiares, recordando que la formación de la familia tiene diversos tipos de uniones a partir de las cuales surgen efectos en bienes, en patrimonio, en prestación de tipo económico, de carácter laboral, de seguridad social y no es la excepción, como lo estamos mencionando, en las adopciones y en muchas otras que seguramente ustedes tienen en la mente también. ¿Cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar para la solución de estos problemas? Bueno, pues vamos a platicar que uno de los temas centrales también alrededor del derecho familiar es la protección de los derechos de los niños. Deriva de los problemas que se observan y que han trascendido las fronteras. Por este motivo se han creado diversas organizaciones y firmado una cantidad importante de tratados para garantizar los derechos de los niños y proteger las relaciones familiares en el ámbito internacional. Es importante destacar que en México, nuestra Constitución en el artículo número 4 menciona que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior del menor, de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar invariablemente el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Destacan los siguientes documentos: la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de adopción de menores, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, sin olvidar también la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Y con esto damos por finalizada la actividad número 2 de la sesión 2. La actividad integradora que yo realicé, tuve un caso práctico en donde una señora de nacionalidad mexicana de 30 años que ha vivido en el extranjero porque su mamá se fue con su familia a Francia, pero su papá, que es mexicano, se quedó en México, y este señor se vuelve a casar y tiene otros 2 hijos. Actualmente el padre de Carmen está enfermo y desahuciado. Él va a repartir sus bienes en vida, pero no sabe si realizar donaciones en vida o bien dejar un testamento para sus hijos. Carmen viaja a México, pero no sabe qué hacer. Ella cree que es mejor que realice su testamento para todos los hijos. Y las preguntas detonadoras son: de acuerdo con el ordenamiento legal, responde. ¿Qué crees que le convenga más a Carmen, recibir herencia o donación y por qué? Y a los hermanos que viven en México, ¿qué les convendrá más? Describir el proceso y el ordenamiento jurídico aplicable. Ups. Bueno, pues yo me di a la tarea de resolver el caso. Primero, yo mencioné que era muy importante conocer en qué consiste cada una de las 2 opciones para poder decidir la más conveniente, la herencia. Platiqué acerca de la herencia, su supuesto jurídico, mencioné los artículos del Código Civil Federal acerca del tema de la herencia. Y también mencioné el proceso para formalizar una herencia. Y acto seguido hice lo mismo con la donación. Expliqué el concepto de la donación, también basándome en el Código Civil Federal y en cada uno de los preceptos que habla a partir de la donación. Y también, muy importante mencionar en este tema, ¿qué pasa con el ISR? Acudí a la ley del impuesto sobre la renta para explicar, en el caso de la donación, pues qué era lo que sucedería si se llevaba a cabo. Y como lo hice con la herencia, también expliqué el procedimiento para llevar a cabo una donación. Resolví lo siguiente. ¿Qué crees que le convenga más a Carmen, recibir una herencia o donación y por qué? Yo mencioné que Carmen debería valorar cualquiera de las 2 opciones para sugerir, para poder decidir cuál de las 2 opciones era la más adecuada, lo cual iba a depender principalmente de la carga fiscal que pudiera generarse en el país dentro del cual tributa, que en este caso era Francia, ya que para ella se generaría un ingreso. Es muy importante que mencione que el Código Civil Federal le brinda a Carmen, en este caso que ella no tributaba aquí en México, sino en Francia, el Código Civil Federal le permite la posibilidad de apegarse al derecho extranjero en este tema, en el artículo 12 y 13 de esta ley sustantiva. Ahora bien, ¿y a los hermanos que viven en México qué les convendría? La ventaja más importante es que a través de la donación se estaría evitando el proceso de sucesión, los gastos, los costos y tiempo para realizar este proceso. Podría sugerirse para resolverlo de inmediato la opción de la donación y dejar finalizado el proceso por anticipado, considerando y confiando
que en caso de ser necesario, su padre podría solventar emergencias ejerciendo su derecho de propiedad, el cual no desaparece. Ese sería un beneficio tanto para los hijos del donante y el donante. Y con esto doy por finalizada la actividad integradora y toda la sesión número 2 del módulo 15. Espero les sea muy útil esta información. Me despido y nos vemos en el próximo video. No sin antes pedirles que se suscriban al canal, que activen las notificaciones, que le den like y que lo compartan. Nos vemos en la próxima y cualquier duda estoy en el grupo de Facebook Casa de Estudio o en el grupo de WhatsApp destinado exclusivamente para el módulo 15. Hasta pronto. Chao.